Bienvenidos de nuevo a Ministerios Herencia y Esperanza. Hoy, estoy emocionado de estar acompañado por mi hermano James, como siempre, y también por Walter Beatty Martínez Smith de Choque de Mentes. Chicos, muchas gracias por acompañarnos hoy. Es un placer. Es un honor. Sí. ¿Sabes? Ha habido mucha conversación a lo largo de los años sobre el hombre de pecado y lo que se dice en Apocalipsis sobre ese hombre de pecado. Pero, ¿sabes? En realidad hay un versículo antes de Apocalipsis en el Nuevo Testamento que habla sobre esta persona que se exalta sobre lo que se llama Dios. ¿Qué encontramos allí que sea de interés para nosotros como protestantes historicistas? Bueno, hay mucho en ese versículo que ha causado mucha controversia a lo largo de los siglos. Hay personas, por supuesto, que quieren llevar esto al futuro. Pero si regresas al protestantismo histórico y tomas, por ejemplo, Romanismo y la Reforma, escrito por Gratan Guinness a finales de 1800, es obvio que los reformadores tenían una visión muy distinta sobre quién era este personaje, y afirmaban que era el papado el que se sentaría en el templo de Dios, asumiendo ser Dios. Ahora, el templo de Dios es una referencia a la iglesia porque Pablo en muchos lugares dice, ustedes son el templo del Dios viviente en Efesios, por ejemplo. Así que el templo de Dios al que se refiere aquí no es un templo de piedra, sino un templo de seres humanos que conforman el Israel espiritual de Dios. Y dentro de este ambiente cristiano, habría este hombre de pecado que se exaltaría por encima de todo lo que se llama Dios y que es adorado, de modo que se sienta en esta estructura eclesiástica pretendiendo o mostrándose que Él es Dios. Así es como los reformadores lo interpretaron. Históricamente, no hay otra forma en que se pueda interpretar, porque Pablo también dice claramente que antes de que el Señor venga, debe haber primero una apostasía. Y el hombre de pecado, el hijo de perdición, debe ser expuesto. Y esa apostasía ocurrirá cuando el que se opone sea quitado del medio. Y tenemos que ir a los padres de la iglesia para ver a qué se refiere eso. Y todos están de acuerdo en que la referencia allí es a la Roma pagana que debe ser removida para dar paso al ascenso de la Roma papal. Y luego, eventualmente, este poder papal, con su sede y autoridad investidas en la silla pontificia, asumiría esta autoridad dentro de la Iglesia de Dios, supuestamente pretendiendo que son Dios y que pueden legislar por encima de Dios. Así que, básicamente, esa fue la interpretación de los reformadores, y esa es la interpretación que está así en alineada con los hechos históricos. ¿Sabes, Pastor Baita? Hay muchos puntos que mencionaste allí. Una de las cosas que hemos estado encontrando aquí en nuestros estudios en Heritage Andope es cuando miramos el latín en 2 Tesalonicenses 2, 4, cuando dice que se mostrará a sí mismo, que Él es Dios, sedens, sequiatsidus. Lo interesante es que dentro del derecho canónico, la palabra ostendens, o mostrar, se utiliza en Distinctio 96 Satis 20 del Decretum Gratiani. Ahora, esto fue. De hecho, tenemos una copia del derecho canónico. Esta es de 1559. Y dice que se muestra bastante claramente ostenditur, la misma palabra en latín, ostendens, que el pontífice no puede estar sujeto al poder secular, que es evidentemente llamado un dios por el piadoso príncipe Constantino, ya que es evidente que incluso un dios no puede ser juzgado por los hombres. Usando específicamente la palabra de aquí. ¿Sabes? Los encontramos en múltiples manuscritos a lo largo del Vaticano en los últimos años. Los han estado digitalizando, y llegaron tan lejos en Distinctio 40 que dijeron, si el Papa falla y descuida la salvación fraternal, si se le encuentra inútil y negligente en sus obras, y además silencioso ante el bien, lo que lo ofende más, sin embargo, lleva a innumerables pueblos con él, como el primer esclavo del infierno consigo mismo, a ser azotado con muchas plagas por la eternidad.
Ningún mortal puede presumir de reprender los pecados de este hombre, porque él mismo ha de juzgar a todos. Ahora, Alex, tenemos algunos otros documentos justo aquí. Creo que este es uno de ellos, de nuestra serie jesuita, la Sacra Sancta Concilia, donde el arzobispo de Carfu, Christopher Marcellus, en la quinta sesión del Concilio de Letrán 4, habló del Papa como tú eres finalmente otro Dios en la tierra. O podemos ver aquí al Papa León XIII, nosotros ocupamos en esta tierra el lugar de Dios Todopoderoso. Y, por supuesto, tenemos este trabajo aquí de 1766. Este es el trabajo de Lucius Ferreras que a menudo se menciona en relación con la autoridad papal. El Papa, por así decirlo, Dios en la tierra, único soberano de todos los fieles de Cristo, Rey supremo de reyes, con una plenitud de poder inquebrantable, confiado por el Omnipotente. Dios para gobernar los reinos terrenales y celestiales. Ahora continúa diciendo que el Papa es de tan gran dignidad y exaltación que no es un mero hombre, sino como si fuera Dios y el vicario de Dios. El Papa solo es llamado Moisés, santo. Por eso el Papa es coronado con la triple corona de Rey del cielo, de la tierra y del infierno. ¿Sabes? Tocas estos libros, por eso en realidad estamos tratando de conseguirlos. Es intentar exponer este sistema que ha existido por tanto tiempo. ¿Sabes? La perspectiva protestante clásica durante cientos de años fue que el papado era el anticristo. Y de hecho hay una lista en línea que compila a todos los diferentes protestantes que creían que el Papa era el anticristo. Y así que en lugar de intentar aceptar la opinión de alguien al respecto, ¿sabes? Por eso estamos recopilando estas obras originales aquí de la Reforma Protestante para intentar y mostrar a la gente, porque estas obras no son facsímiles, no son reproducciones. Estos son los documentos originales reales que muestran que el anticristo sí tenía estas afirmaciones. Y respalda las afirmaciones en el libro, La Gran Controversia, que, ¿sabes? Habla sobre algunas de estas declaraciones y creo que en este libro se mencionan en realidad algunas declaraciones al respecto. ¿Es correcto? Sí. Entonces, una de las afirmaciones en la Gran Controversia es que el Papa ha sido llamado Señor Dios el Papa. Y sabes, esto ha sido algo que ha sido dado a lo largo de los años en algunos casos. Algunas personas han dicho que fue una declaración de un papa del siglo XVI que en realidad se coló como un error y que la palabra de uno estaba en el manuscrito original. ¿Qué fue? Fue solo una interpolación. Pero una de las cosas que hemos estado descubriendo últimamente es que antes del siglo XVI, incluso en el siglo XV, vemos que estaba muy incluido en las extravagantes de Juan XXII. Y, por supuesto, era consistente con el cuerpo principal del derecho canónico donde también se mostraba el Papa. Así que es. Algunas personas dicen que es un gloss, pero en realidad era consistente con el cuerpo principal. Pero incluso hace 400 años, había un jesuita, Andreas Eudemann, que hablaba sobre el códice original de Cencelini o el gloss de Cencelini para las extravagantes. Y decía que la palabra Deum no estaba allí, decía que solo decía Señor el Papa, pero no decía Señor Dios el Papa. Y así, algunas personas han comentado que este manuscrito fue cuidadosamente ocultado de los ojos curiosos de los protestantes. Pero, ¿sabes qué? Ya no está oculto. Ha sido sacado a la luz. Aquí está el Ueatelat original del siglo XIV. 1397. Y aquí está el folio 166 voltios, en la parte superior izquierda. 6. Línea hacia abajo desde la parte superior. El Señor Dios nuestro Papa, en realidad estuvo allí. El Engüite tuvo razón todo el tiempo. Y más tarde, en la edición corregida, publicada posteriormente por el Papa, podemos ver que en realidad fue incluida incluso después de que los correctores revisaron y hicieron correcciones a las extravagantes y el cuerpo principal del derecho canónico. Y de hecho había un sacerdote portugués, Pereira, cuyo libro tenemos aquí, quien dijo que los papas nunca han desaprobado ni rechazado este título. ¿Por qué lo harían? Quiero decir, era consistente con el cuerpo principal del derecho. Pero una pregunta que tengo es, Pastor Bate, ¿sabes? En 2 de Tesalonicenses 2, 4, vemos esta referencia al hombre de pecado. ¿Cómo se conecta eso con el Apocalipsis? Entonces, bueno, se conecta absolutamente. Pero antes de llegar ahí, solo quiero decir que esta es la belleza de tu ministerio. Porque como dijiste correctamente, muchos de estos documentos han sido distorsionados, negados, desaparecidos de la vista pública desde que el enfoque estuvo en el papado como el anticristo. Y algunos de los artefactos han desaparecido y han sido negados.
Pero me sorprende cuántas plumas se suben a ese carro y dicen que estas cosas nunca existieron, cuando en realidad son reales. Y has creado una biblioteca de pruebas en este sentido para que nadie realmente pueda negarlo más. Ahora, cuando la Biblia habla justo antes de que entres en el estudio bíblico de esto, incluso en tu serie de Asalto Total, muchas de las referencias que se ponen allí ya no están disponibles. No. Así que lo que estás haciendo es realmente asombroso al reunir eso, que nadie puede negar que ha estado en los originales. Sí, no es nuestro propósito atacar a nadie ni a ningún organismo religioso, pero el hecho es que esta organización ha usurpado las prerrogativas de Cristo. Básicamente, los han robado de aquel a quien pertenecen y se los han aplicado a sí mismos. Este es un crimen grave contra la deidad. Y la Biblia realmente menciona eso y lo llama el hijo de perdición, un título que solo se aplica al hombre de pecado y a Judas. Es una traición a la confianza que se ha entregado a la iglesia del peor tipo posible y a la pobre gente que está atrapada en el sistema y que se les mantiene en la ignorancia de la palabra de Dios. Y la mayoría de estos documentos no tienen idea de lo que realmente sucede tras bambalinas. Así que es absolutamente necesario que el trabajo que comenzó la Reforma, que ha estado enterrado bajo las arenas del tiempo, y no solo enterrado por accidente, sino a propósito, deba ser expuesto nuevamente. Ahora, la Biblia está llena de esta información sobre este poder del anticristo y le da varios nombres. En Daniel, se le llama el poder del cuerno pequeño, o el cuerno pequeño en realidad no es un cuerno pequeño. Es uno que creció de la pequeñez a un cuerno poderoso que se volvió más robusto que los demás y se volvió prescriptivo. Así que ahí tienes el poder del cuerno pequeño. Luego, si continúas en Daniel, se refiere a este poder en numerosos lugares en el capítulo 11 de Daniel, y sobre su exaltación, etc. Y lo encuentras en Apocalipsis 11, donde se sienta la base para este poder engañoso. Esta bestia que sale del abismo que gobierna el mundo a través de una mujer. En el capítulo 17 de Apocalipsis, nos dice que esta mujer se sienta sobre esta bestia y en realidad controla sus movimientos. Y la bestia, por supuesto, refiriéndose a los sistemas políticos. Y en Apocalipsis 13, tienes una bestia conglomerada de Daniel, capítulo 7, con los atributos del cuerno pequeño, que perseguiría a los santos, que cambiaría tiempos y leyes, que gobernaría por un periodo de tiempo específico, etc. Así que todo esto se alinea con el mismo poder. Así que Daniel habla de ello. Pablo da una visión general de las características de este poder, cómo se exalta a sí mismo, cómo se coloca en el lugar de Dios, cómo ha manipulado su posición dentro de la iglesia cristiana, llamándose a sí mismo un poder cristiano, cuando en realidad es paganismo. Disfrazado de cristianismo. Y en la bestia conglomerada del capítulo 13 de Apocalipsis, tienes todos estos atributos nuevamente. Y luego tienes un segundo poder que, en nombre de este primer poder que gobernó durante la Edad Media y cambió tiempos y leyes, lo volverá a poner. En prominencia, promulgará sus leyes y, por lo tanto, forzará al mundo básicamente a adorar este poder sin que ellos lo sepan, a menos que alguien lo exponga. Y esto es exactamente lo que estás haciendo con tus documentos. Y esto es lo que estamos discutiendo aquí hoy. Así que la línea, puedes trazarla absolutamente clara a través de las profecías de Daniel, a través de la exposición de las mismas en la Reforma, eventualmente los eventos retratados en los capítulos de Apocalipsis.
Es una imagen cristalina de dónde está este poder, cómo gobierna, cuáles son sus objetivos y cuáles serán las consecuencias de imponer esos objetivos. ¿Sabes? Una de las cosas que mencionaste sobre documentos que salen a la luz. Recuerdo que hace algunos años, leí en uno de los sitios web que ustedes tenían sobre una cita del Nacional Católico donde había un cardenal antes. Se convirtió en papa quien dijo que el papa no es meramente el representante de Jesucristo, sino él. ¿Está Jesucristo velado abajo? Sí, está en la carta y fue citado de la Nacional Católica. Pero a lo largo de los años, sé que algunos sitios web católicos han negado y dijeron que no existe tal revista. Bueno, en realidad nos comunicamos con Suiza, específicamente con la biblioteca de la Universidad de Berna, y encontramos Le Catholique Nationale, que contiene. Era un periódico católico, pero contiene esa cita particular donde el Papa o el Cardenal, que en realidad creemos que es el Cardenal Sarto, el 25 de noviembre de 1894, hizo esta declaración antes de convertirse en Papa. Así que lo que dijeron no existía en el Nacional Católico, diciendo que no es un periódico real, y de alguna manera desacreditando algunas de las citas proporcionadas en sus sitios web. En realidad, hemos localizado y encontrado que no, estaban en lo correcto y la revista existió. Y ahí está para que todo lo vea. 13 de julio de 1895. Ahora, Apocalipsis 13 también habla sobre el hombre del pecado. También habla sobre un nombre, y un número asociado con ese nombre, 666. Y ha habido mucha controversia sobre esto a lo largo de los años en cuanto a lo que eso significa o a qué se refiere. He visto todo tipo de referencias, desde tatuajes hasta códigos de barras. Creo que incluso hay discusión hoy en día sobre la IA y todo tipo de otras cosas que la gente está imaginando. Pero una de las cosas que encontramos en nuestra investigación es que había una antigua idea propuesta en 1612 por Andreas Ellwig en su Anticristo Romanus. Y fue interesante que él pasó incluso por un cardenal, el cardenal Bellarmine, que era jesuita. Todos sus criterios en cuanto a... porque Bellarmine también estaba estudiándolo. Y había algunos criterios que, sea cual sea el número, debe dar el número requerido. Debe estar de acuerdo con la orden papal. No debe ser un nombre vil aplicado por enemigos, sino ser aceptable para el mismo anticristo, y debe ser uno del cual él pueda presumir. Y de todos los títulos que usó el papado, Vicarius Pilidei fue el que eligió. Y era muy... De hecho, hay mucha evidencia que lo respalda. Hemos estado haciendo algunas investigaciones recientemente y, de hecho, para aquellos de ustedes que están viendo y no están familiarizados con cómo se suma, aquí está la gematría. Pero hemos estado investigando en la Biblioteca Digital del Vaticano con nuevos manuscritos digitalizados en solo los últimos años, y hemos encontrado docenas de manuscritos. Ahí están los folios o la paginación para cada uno de los lugares donde se usa el nombre. Pero en muchos casos, en realidad se utiliza en el derecho canónico. De hecho, lo tenemos en este libro aquí en Distinctio 96 también. Constantinus Imperator es el capítulo. También está en el libro de Lucius Ferreras aquí. Pero fue interesante que se incluyera en una frase donde fue constituido, lo que significa establecer por fuerza de ley. Y Pastor Bate, estoy seguro de que has visto algunas referencias a lo largo de los años sobre que está en una tiara. ¿Has leído algo sobre eso antes? Sí. Hubo varios testigos que afirmaron haber visto esta tiara. De hecho, testigos independientes, no en colusión. Y luego la tiara desapareció de la exhibición pública, y se negó que esta tiara hubiera existido. Luego hubo personas en las filas protestantes, y lamentablemente, incluso en nuestras propias filas que comenzaron a negar vehementemente esta interpretación de Vicarius Filii. En realidad era correcto. Pero luego la referencia a esto también se hizo en nuestro Visiter de domingo, si recuerdo bien, que era un documento que fue publicado por la Iglesia Católica Romana. Y entonces, si cometieron un error en eso, ¿por qué lo republicaron unos años después con la misma información exacta? Pero desde entonces, muchos documentos, y estoy seguro de que acabas de dar una lista tremenda, han corroborado esto de tal manera que incluso el mayor escéptico, incluso dentro de nuestro propio medio,
debe admitir que estaban equivocados. Pero este nombre tiene una historia interesante porque puedes rastrearlo mucho más allá del papado. No el nombre en sí, sino el número 666 y con qué se asocia. Y quizás solo pueda. No quiero hablar todo el tiempo, pero quizás solo repasar esto brevemente. El hombre de pecado es un representante de Satanás. Y Apocalipsis deja muy claro que el dragón le da su trono y su gran autoridad. Ahora, esta palabra asiento es una palabra muy importante porque también hablamos del asiento papal, desde el cual habla con autoridades cátedra infaliblemente. Ahora, este asiento originalmente, por supuesto, pertenecía al diablo y Satanás tenía este asiento. Y si revisas el libro de Apocalipsis, encontrarás que Pérgamo se menciona allí. Ese es el periodo de tiempo de compromiso religioso cuando Constantino supuestamente se convirtió al cristianismo. Aunque era un mitraico, al mismo tiempo era un adorador del sol. Y nos dice claramente en el libro de Apocalipsis que Pérgamo es el lugar donde Satanás tiene su trono. Ahora, esta ciudad, Pérgamo, es interesante porque es el lugar donde el sacerdocio babilónico se estableció después de que los medo-persas conquistaron Babilonia. Y retuvieron esta ciudad incluso durante el periodo medo-persa y el periodo griego, y eventualmente renunciaron a su título ante el emperador romano. Y este título era Pontifex Maximus, que era el sumo pontífice. Y es donde Apocalipsis nos dice que está sentado, donde Satanás tiene su trono. Ahora, ese asiento se movió cuando él renunció al último rey. Creo que quien hizo eso fue Atalo III, cuando renunció a su título y se lo dio a los Césares. También tuvo que asumir este título de deidad. Así que esto es muy importante, que estaba ligado a la deidad. Así que el pontífice allí, el Pontifex Maximus, también era un dios. Ahora, los primeros emperadores romanos no aplicaron esta deidad a sí mismos. Pero después de que Julio César tomó el título y se lo aplicó a sí mismo, entonces todos los emperadores posteriores a Julio César también tomó ese título de deidad. Y aquí es donde entró el culto al emperador y se impuso por ley. Y, por supuesto, los primeros cristianos fueron martirizados como consecuencia porque no podían rendirse ante un rey pagano con ese título. Ahora, ¿dónde se encuentra ese título hoy? Se encuentra en Roma porque Roma tomó el título de Pontifex Maximus. Por lo tanto, en Apocalipsis, capítulo 13, dice que Satanás o el dragón le dio su trono y su poder y gran autoridad. Así que ese trono se ha trasladado de Babilonia a Pérgamo, a los Césares y luego a los Césares papales, si podemos llamarlos así. Y ellos tienen el título y tienen la deidad. Así que si esta es una continuidad que tienes y un cambio meramente en la posición en lugar de en la autoridad, entonces ese título hoy se encuentra con Roma. Y están muy orgullosos de ello porque está detrás de cada nombre. PM Pontifex Maximus. Bueno, tú también. Estaba pensando antes, cuando estábamos discutiendo los documentos originales y los libros que tienes. Mucha gente también lo afirma. Sí, está bien, pero eso fue lo que dijeron entonces. No lo afirman ahora. Pero sí hay varios lugares donde puedes ir y buscar sobre eso. Y creo que también podemos hablar de eso. Pero como uno muy claro es si vas a la cuenta de Twitter o ahora cuenta X del Papa, es Act Pontifex. Sí. Así que todavía está ahí en tu cara.
Está ahí en tu cara. No pueden negarlo. Y no podrían negarlo sin violar su propia doctrina, porque la infalibilidad papal requiere que no pueden cambiar su doctrina. Es como una ley de los medos y persas. No puedes cambiarlo porque violaría el mismo principio en el que se basa el papado. Es interesante que conozcas el número 666 que encontramos en algunos de los símbolos paganos muy asociados con la adoración al sol. Puedes verlo aquí en la saga Solís en el Museo de Berlín. Recientemente encontré uno de esos amuletos que se vendían en pilas y arcos. Aquí está justo aquí en oro, y en realidad se vendió por 6,600. Pero en la custodia justo aquí, puedes ver sigma de gamma stigme. Así que 666 reflejado en esta custodia particular. Pero una de las cosas sobre la tiara es que, aunque no todas las tiaras están fotografiadas, y no tenemos evidencia fotográfica de eso, sí tenemos. Está aquí, que fue un regalo de las damas de la corte real del rey Leopoldo II de Bélgica, presentada al Papa en 1871. Fue diseñada por Jean-Baptiste Bethune de Gante en un estilo neogótico. Y tiene una inscripción en latín, Regnum atque popularum patri urbi supremo in terra rectoris o Christi vicari infalibilidad. Pero lo que puedes ver aquí es Christi vicarius in terra. Una de las cosas importantes sobre eso es que nuestro visitante del domingo admite que eso es lo mismo que Vicarius Christi aquí y Vicarius Pilae. En otras palabras, son análogos. Pero una de las cosas que encuentro es que si miras bíblicamente en Levítico 2418, el que mate una bestia deberá ser la buena, bestia por bestia. El sustituto es vicarium. Pero cuando dice bestia por bestia, se usa la palabra anti en el sentido sustitutivo. Así que en el latín, Vicarius Christi es análogo en griego antichristos. Por lo tanto, lo que realmente está diciendo aquí es antichrist justo en la parte frontal de esta tiara. Ahora, en cuanto a Vicarius Filidei, en realidad hubo un documento falsificado, la donación de Constantino, que incluía esta frase particular de los decretales pseudo-isidorianos Vicarius Filidae. Desafortunadamente, aunque la donación de Constantino, esta frase provino de un documento falsificado y encontró su camino en el cuerpo del derecho canónico justo aquí. Sí. Cuando fue realmente descubierto por Laurentius Valla, una de las cosas que hizo fue exponer todo esto como, hey, ¿sabes? Esta donación de Constantino es falsa. Ahora, a Roma no le gustó que se expusiera eso. Así que pusieron el trabajo de Laurentius Valla exponiendo la donación de Constantino como una falsificación en el índice de libros prohibidos tras el concilio de Trento. No querían que se hiciera público que estaban basándose en documentos falsificados. Lo que encontramos aquí, sin embargo, es que la frase del derecho canónico realmente se filtró en documentos. Como en Terra Pax Hominibus, se ve que el bendito Pedro fue constituido, lo que significa establecer por fuerza de ley, Vicario Filii, así también los pontífices que, habiendo sido otorgado por nosotros en nuestro imperio, o este justo aquí, una vez más del Decretum Gratianus, que encontró su camino en el corpus principal del derecho canónico. Y puedes ver esto reflejado en múltiples copias disponibles en la Biblioteca Digital del Vaticano hasta el día de hoy. Ahora, Distinctio 19 también tenía una declaración dentro de estos decretos donde, entre las escrituras canónicas, las epístolas decretales son coenumeradas. Así que en otras palabras, esto estaba al mismo nivel que la escritura canónica. Así que era muy autoritario. Y todo el argumento sobre si está o no en una tiara es un poco una distracción, porque la verdadera autoridad proviene de la ley, de las constituciones apostólicas, de los decretos papales, de los documentos principales que emanan del magisterio. Y puedes ver un ejemplo de eso aquí. El Corpus Iuris Canonici. Esta edición en particular fue presentada en 1587 para hasta aquí. Y tiene la introducción del Papa Gregorio XIII. Nuevamente, donde el Papa es constituido Vicarius Filii. También podemos ver esto en la Summa Ecclesiae del Cardenal Juan de Torquemada. Así que hay otra copia justo aquí, otra declaración incluida en el Licet Justa Doctrina de Juan 22. Ahora, en su tiempo, Juan 22 tuvo una obra presentada por Augustinus Triumphus. Se propuso para defender la supremacía papal, la autoridad papal.
Y aquí se dice que el emperador cristiano Constantino testificó, diciendo, el bendito Pedro se ve que ha sido constituido Vicarius Filii Dei. Lo que encuentro interesante y, bueno, lo siento, esta es la licet justa doctrina del Papa Juan XXI. Esta es su constitución apostólica aquí. Sin embargo, vamos a pasar a la obra de Augustinus Triumphus aquí. Y Augustinus Triumphus Summa de Potesta. Esta copia en particular tenía el sello de Gregorio XIII, el mismo que celebró la masacre de San Bartolomé, pero en el mismo documento. Dae sabbata indium dominicum juria papa mutata est. Así que el sábado fue cambiado a domingo por el Papa. Ahí está. Sí. Así que en el mismo documento, presentando la autoridad papal como un punto muy alto, vemos esta referencia a su autoridad también, al cambiar el sábado a domingo que pasó lado a lado. Vicarius Filii Dei y su uso. Así que es interesante cómo estaban interconectados. Ahora, puedes encontrar Vicarius Filii Dei aún en el sitio web papal o el sitio web del Vaticano hasta el día de hoy. En la Constitución Apostólica aquí de Rivimuniensis en 1965, el Papa Pablo VI también bufía en 1968 también. Se refleja en todo. También lo tenemos en esta obra, como mencioné antes, y tengo una copia de eso en la diapositiva justo aquí. Alex, hay mucha evidencia. ¿Sabes? Hay mucha evidencia, ¿sabes? Creo, sin embargo, que tiene que haber mucha evidencia, ¿sabes? Pienso en cómo. ¿Qué? ¿Cuál era el problema principal de Lucifer? Uno de sus problemas principales era que tenía orgullo en su corazón. Piensas en Isaías 1412. ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana? ¿Cómo fuiste derribado a la tierra, tú que debilitabas a las naciones? Porque dijiste en tu corazón subiré al cielo. Exaltaré mi trono sobre las estrellas de Dios. Me sentaré sobre el monte de la congregación en los lados del norte. Ascenderé por encima de las alturas de las nubes. Seré como el Altísimo. Si miramos a este poder anticristiano, este poder bestial, este poder del cuerno pequeño que hemos mencionado a lo largo de las Escrituras, una de las cosas principales es si va a imitar a Satanás, y si básicamente va a ser el portavoz de Satanás, entonces debe ser por necesidad orgulloso y jactancioso. Y así, este poder 666 no va a ser algo que sea como secreto que tengas que revelar en secreto. No, va a estar a la vista, que se impulsa hacia todos. Lo vas a ver inscrito justo en la parte frontal. ¿Sabes? Ustedes estaban hablando sobre ese título de Pontifex Maximus. ¿Lo ves? Me quitaste las palabras de la boca, Martín, cuando dijiste que es el nombre de usuario de Twitter. ¿Por qué? Pero tú estás en todas las monedas del Vaticano. Pontifex Maximus está en las monedas del Vaticano. Lo ves inscrito en el actual. Debajo de la iglesia principal allí en el Vaticano. Y puedes verlo inscrito en piedra justo allí donde lo ves. Así que esto no es, ya sabes, un sistema donde intentan mantenerlo oculto. De hecho, hay imágenes del Papa donde tiene querubines a cada lado de él mientras está sentado allí. Así que ves esta imagen donde se está exaltando a sí mismo para ser como el Altísimo, para sentarse en el trono de Dios. Y así este título papal, Vicarius Filii Dei, básicamente el sustituto de Cristo. Es muy blasfemo, ¿verdad? Porque nadie puede ser verdaderamente un sustituto de Cristo, pero al mismo tiempo, se espera. Y creo, y he oído que lo discutes antes, donde había un estudiante que fue y miró y dijo, está bien, identifiquemos todos los diferentes ejemplos. Creo que era católico. Y dijo, está bien, veamos este título. 666. ¿Qué título encajaría? Y tiene que ser uno que el anticristo invente por su cuenta. Sí. Entonces, Andreas Elvig, ¿cuál era el criterio para eso? Sí, Andreas Elvig, siendo protestante, en realidad propuso ese reconocimiento del título originalmente. Y esto ni siquiera fue una idea adventista. No. Quiero decir, esto vino mucho antes de los... Pero una de las cosas de las que hablaste es el orgullo y la pretensión papal. ¿Sabes? En Daniel 7, este poder se piensa tanto a sí mismo que puede modificar o cambiar los tiempos y leyes divinas. Correcto. Y ese es un punto crítico, porque en estos manuscritos, una de las cosas que encontramos, por ejemplo, en los decretos de Gregorio IX es que, de acuerdo con la plenitud del poder,
podemos dispensar por encima de la ley. Ahora, en 2 Tesalonicenses 2, 4, la Vulgata Latina usa supra para por encima. Y aquí encontramos una vez más supra, donde el Papa está por encima de la ley. Y continúa diciendo que no es el hombre, sino Dios quien separa a aquellos a quienes el pontífice romano, que ejerce funciones no de un mero hombre, sino del verdadero Dios, habiendo sopesado la necesidad o beneficio de las iglesias, disuelve no por autoridad humana, sino más bien por autoridad divina. Quiero decir, estos están disponibles en el sitio web del Vaticano hasta el día de hoy. Y dice aquí mismo, se dice que el Papa tiene un poder celestial de determinación y por lo tanto cambia la naturaleza de las cosas, y que su voluntad es ley, y que puede liberar de la obligación de la ley, y que puede hacer justo lo que es injusto al corregir y cambiar leyes. Es interesante, la palabra para cambiar ahí, mutando, significa mutar. Correcto. Ahora, creo que en sus discusiones anteriores, Walter, ha habido cierta conversación sobre cómo este poder papal ha sido tan orgulloso y se ha presentado como este poder jactancioso. Y así, Walter y Martín, ¿cuáles fueron algunos ejemplos que ustedes han visto además, que muestran eso? Quiero decir, sí, está la imagen de él sentado entre querubines, pero ¿qué otras evidencias tenemos de esta posición orgullosa del papado? Porque algunas personas intentarían negar eso hasta el día de hoy y dirían, oh no, el Papa es humilde. Y, ya sabes, el Papa Francisco y el Papa León en realidad han intentado presentar esta apariencia más humilde. En realidad no los ves usando los mismos trirregnos que usaron los papas anteriores, donde era esta tiara elaborada de múltiples niveles, de oro, ya sabes, incrustada de diamantes. En cambio, están usando algo más simple. Y creo que es para mostrar una forma de piedad. Pero, ¿qué otras evidencias tenemos de este poder orgulloso y jactancioso? Bueno, si solo tomas la doctrina de la infalibilidad, debe ser una de las doctrinas más orgullosas que han visto la luz. Si imaginas lo que realmente están diciendo y luego van más allá al afirmar que pueden cambiar incluso los preceptos de Cristo, eso los eleva por encima de Cristo y por encima del cielo. Por eso se llama a sí mismo Rey, con una triple tiara, que representa el cielo, la tierra y el inframundo. Así que Él reina no solo sobre esta tierra, reina sobre el cielo. Ahora, si quieres reinar sobre el cielo, entonces debes ser más alto que Cristo. No puedes ser más presumido que eso. Y que los papas defenderán la razón y que pueden dispensar por encima de la ley corrigiendo y cambiando la ley y de hacer correcto lo que está mal y incorrecto lo que es correcto. Los jesuitas llegan a decir que, si el general dice que algo es negro y tú sabes que es blanco, entonces tienes que volverte como un cadáver y aceptar que su interpretación es correcta y la tuya es incorrecta. Tienes que cambiar. Esas son declaraciones extremadamente arrogantes. Ahora bien, creo que los oyentes necesitan entender de dónde proviene el sistema y este número. Bueno, proviene de Babilonia, pero se origina en Satanás. Ahora, el título griego de Satanás es Titán, T-I-T-A-N. Y el valor numérico de eso, si tomas el valor numérico de las letras, es 666. Así que el número de Satanás es 666. Pero Satanás gobierna a través de praxis. Así que él es como el dios Anu que le da su poder a Marduk para gobernar aquí en la tierra. Y por lo tanto, estos reyes dioses fueron los que expresaron este poder o utilizaron este poder que se les dio. Y si tomas los títulos papales, por ejemplo, entonces es bastante informativo. Así que si tomas el latín Basileia, que significa el reino latino, se llaman a sí mismos el latina Basileia, que resulta en 666. Si tomas Italia Ecclesia, que es la iglesia latina, eso resulta en 666. Eso suma 666. Y por supuesto Vicarius Filii Dei, exactamente lo mismo.
Así que el título originalmente pertenece al maestro de todos, que es Lucifer, quien se lo da a sus praxis. Si toma los amuletos babilónicos, estaban basados en la adoración del sol y la adoración del zodiaco. Y el zodiaco se dividió en 12 regiones, cada una con 3 habitaciones. Eso hace un total de 36 habitaciones. Y cada una de estas habitaciones tenía una deidad. Y encima de eso había otra deidad. Y eventualmente todo estaba bajo el dios Sol. Y eventualmente Mitraya o Mitra se convirtió en la forma más popular de ese dios Sol. Y si sumas esos números, así que si suma los números del 1 al 36, así que 1 más 2 más 3 más 4 más 5, etc., hasta 36, eso da 666. Así que es una religión pagana donde la adoración al sol ocupa el lugar y la deidad solar ocupa el lugar del verdadero Dios. Así que el arte temprano enfatiza esto. Si toma las imágenes que el papado retrata de Jesús, esas son básicamente imágenes paganas con el resplandor del sol detrás de su cabeza representando al dios Sol. Y el mitraísmo se convirtió en la religión principal, básicamente en los últimos periodos del poder pagano romano. Y el día que se asignó a Mitra fue el querido Sol, el día del Sol, que originalmente en el calendario romano era el segundo día de la semana. Pero debido a la prominencia de Mitra, lo elevaron al primer día de la semana. Ahora esto es fascinante porque si vas al capítulo 13 de Apocalipsis, entonces los pies sobre los que se sostiene esta bestia conglomerada son los pies de un oso, y el oso es mitraísmo. Entonces, ¿cuál es esta fundación sobre la que está de pie? Bueno, es adoración al sol, es mitraísmo. Y el día era de Solís, el día del sol. Y el papado, muy temprano en su inicio, aceptó este día del sol, que cuando el sábado fue prohibido por el emperador Adriano, lo incorporó como el día de la resurrección sin una sola palabra de autoridad bíblica. Así que hay una línea muy fascinante a través del paganismo hacia el paganismo cristianizado. Y si alguien quiere dudar que el cristianismo en el sistema papal no es más que paganismo cristianizado, solo puede tomar todas sus doctrinas que son de origen pagano. Toma la doctrina del purgatorio, toma la doctrina del bautismo infantil, toma la doctrina de comer una hostia consagrada que era parte del ritual mitraico. Esto es mitraísmo. Es la adoración al sol en su forma absoluta. Bueno, solo con esas 3 que acabas de mencionar, preguntaste antes, ¿qué más están haciendo todavía? Eso es blasfemo. Básicamente, eso. Todo eso sigue siendo blasfemo. Y todavía lo están haciendo. No solo lo es. Blast. No solo siguen haciéndolo. Están tratando de involucrar a todos los protestantes en esta apostasía con ellos. Así que una comunión o Eucaristía unificada es uno de los objetivos del papado. El jubileo es un año jubilar ahora. Sí. Y eso es dar indulgencias. Así es. Esa es otra arrogancia. Que Dios tiene que someterse al juicio de sus sacerdotes y básicamente rendirse a lo que sea el juicio del sacerdote. Y ese poder sacerdotal emana del papado. El papa es quien delega este poder al sacerdocio también. Decir que el sacerdote es un alta Cristos, otro Cristo que puede dispensar y perdonar pecados. Los documentos romanos dicen que hay un hombre o una persona en esta tierra que puede perdonar pecados. Y ese es el sacerdocio romano o el sacerdote romano. Eso es una blasfemia porque la Biblia dice, ¿quién puede perdonar pecados sino Dios solo? Así que todas estas declaraciones, ninguna de ellas ha sido retractada. No pueden retractarlas debido a su infalibilidad.
y que el protestantismo debería estar aceptando este cristianismo pagano. Quiero decir, ya estamos en diciembre. Vamos hacia la Navidad. El 25 de diciembre fue la fecha de nacimiento de Mitra. En ninguna parte de la Biblia leemos algo de esa naturaleza. ¿O qué hay de la Pascua? La Pascua es una fiesta pagana. Es una fiesta pagana que fue. Bueno, es básicamente un ritual sexual. Por eso tienen al conejo de Pascua, porque es un gran propagador de crías. Y tienes a la gallina con sus huevos, el huevo de Pascua, porque tiene un gran número de crías en su nidada. Así que todos estos son rituales que se han incorporado al cristianismo. Y luego movieron la Pascua porque Él cambiará los tiempos para que siempre caiga en un domingo, mientras que los judíos la mantenían según el sistema levítico, que estaba determinado por la luna llena, y por lo tanto, podía caer en cualquier día de la semana. Pero el papado decretó que siempre tendría que ser un domingo. Y es muy interesante. Si por casualidad coinciden de tal manera que la luna llena caiga en un domingo, entonces el papado moverá la Pascua una semana. Y eso es exactamente lo que hizo Juan Pablo II. Creo que fue en 2001, cuando movió la Pascua. Una semana porque coincidió con la Pascua judía. Y no querían eso porque es un festival pagano impuesto o elevado sobre el cristianismo. Todo es pagano, y están orgullosos de ello. No lo están ocultando, lo están poniendo a la vista de todos. Una de las cosas interesantes es cuando hablamos del Papa elevándose a sí mismo. Leemos aquí mismo en el Catecismo del Concilio de Trento para los sacerdotes parroquiales, que los obispos y sacerdotes, siendo como son, intérpretes y embajadores de Dios facultados en su nombre para enseñar a la humanidad la ley divina y las reglas de conducta, ocupando como lo hacen su lugar en la tierra, es evidente que no puede haber función más noble. La suya puede ser imaginada. Justamente por eso, se les llama no solo ángeles, sino incluso dioses debido al hecho de que ejercen en nuestro medio el poder y las prerrogativas del Dios inmortal. Ahora, dentro de ese sistema, hay un poder, o dentro del papado en realidad, de estar por encima de todos los demás obispos y sacerdotes, en un sentido universal. Y así, al elevarse, se convierte en Dios de dioses, si así lo quieres. Esto se refleja, hablando de la naturaleza universal, con este obispo en Batlat. 1321. Esto contiene, de Gregorio VII, el Dictatus Papae, donde aquí en el latín dice, Ut solus Romanus Pontifex Iridicatur Universalis, o el pontífice romano solo puede ser llamado universal con razón. Así que se coloca por encima de todos los demás obispos en ese sentido, y al hacerlo cambia la ley de Dios. Y sabes, una de las cosas que creo que estamos tratando de decirle al mundo es que en Apocalipsis 14, hay un grupo de personas que guardan los mandamientos de Dios, que escapan de estas 4 violaciones de la ley de Dios, específicamente la adoración a la bestia. Una imagen de la bestia correspondiente a los mandamientos 1 y 2, el nombre de la bestia, mandamiento 3, y finalmente la marca de la bestia en el mandamiento 4. Bueno, lo que encuentro interesante es que estos individuos que escapan tienen el nombre de su padre escrito en sus frentes. Ahora, ¿cuál es el nombre de su padre? Bueno, sabes, en Amós 96, leemos que el Señor es su nombre, y en Ezequiel 20, encontramos aquí, una vez más, este nombre conectado en Ezequiel 2012. Además, también les di mis días de reposo como una señal entre yo y ellos, para que supieran que yo soy el Señor que los santifica. Así que es un símbolo, una señal externa de quién es tu santificador. ¿Es el hombre quien se santifica a sí mismo? ¿O es Cristo quien te santifica? Y esto realmente habla al corazón mismo del proceso de salvación, donde es la obra de Dios en el corazón quien te santifica. Y el mismo sábado está directamente conectado a eso. Es algo central al protestantismo y a escapar de este poder que piensa que el hombre puede cambiar la ley de Dios. ¿Sabes? Pienso en Ezequiel
donde se habla en el capítulo 9, versículo 2, hay una mención de esta destrucción que avanza. Hay un hombre que sale con un arma de matar en su mano. Y si lees este capítulo, hay una discusión sobre una marca en la frente que salva. Dice en Ezequiel 9, 6, mata por completo a los viejos y jóvenes, tanto a doncellas como a niños pequeños y mujeres. Pero no te acerques a ningún hombre sobre quien esté la marca, y comienza en mi santuario. Así que hay esta idea en las escrituras de esta marca en la frente que salva. Éxodo 31, versículo 13. Habla también a los hijos de Israel, diciendo, verdaderamente mis sábados guardaréis, porque es una señal entre mí y vosotros a lo largo de vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy el Señor que os santifica. Walter y Martín, ustedes estaban discutiendo cómo hay simbolismo solar con el papado. Eso es pagano, se ha infiltrado. Y James, ¿dónde está en la escritura que habla de las 4 abominaciones? ¿Y cuáles eran esas 4 abominaciones de las que se habló? ¿Y cuál fue la abominación más tremenda para los judíos? Bueno, en realidad es un capítulo justo antes del que acabas de mencionar. En Ezequiel 8 hay todo tipo de bestias abominables. Vemos la adoración a Tammuz. Tammuz siendo una especie de nombre falso en contraste con el nombre de Dios. Por supuesto, también hay imágenes mencionadas allí. Pero la 4ª abominación y la más alta de todas es 25 ancianos de espaldas al templo, inclinándose ante el sol. Es la mayor abominación de todas esas 4 abominaciones. Y está justo antes de la prueba en Ezequiel capítulo 9, que es muy similar a Apocalipsis 14, donde en este caso tienes una señal que salva vidas en la frente. Pero en Apocalipsis 14 puedes tener esta marca en tu mano o en tu frente que te condena. Y una de las cosas que iba a mencionar también es, ¿sabes? Es difícil pasar por alto todo esto cuando miras el resto de Apocalipsis sobre lo que realmente es este poder. ¿Sabes? Este poder se menciona mucho en el Apocalipsis 17 también. ¿Dónde está? Se representa como esta mujer que tiene una copa de oro. Por supuesto, el ron también ha hecho eso. E incluso la palabra Vaticanus en sí misma bates en el diccionario latino. Hace referencia a un profeta, si quieres, o un adivino o algún tipo de, ya sabes, vidente o pronosticador. Y luego anus, que significa anciana. De hecho, esto se reflejó en proverbios latinos como anus subsotans multum esitit pulveris, o una anciana bailando levanta polvo. Básicamente, cualquier cosa fuera de temporada era desagradable. Pero la palabra Vaticanus, si la unes, significa anciana de la profecía. Y una de las cosas que encontramos aquí es que incluso en San Juan de Letrán, donde originalmente fue el hogar de los pontífices durante aproximadamente 1000 años, y justo afuera de esto puedes ver una inscripción. Sacro Laterne Ecclesiam Urbis et Orbis Ecclesiarum Mater et Caput. Así que ella afirma ser la madre de las iglesias. Bueno, regreso al edicto de Constantino el 7 de marzo del 321 en el venerable Día del Sol, hablando sobre reunir a las personas para que puedan adorar en ese día. Y así, justo ahí, cuando el cristianismo estaba en su infancia, apenas 300 años después, tienes este cambio al domingo donde él tiene que hacer un edicto para decirle a la gente que adoren este día del sol, lo cual tiene connotaciones interesantes cuando miras a Roma y cómo solían adorar a Sol Invictus. También es interesante que todo esto con Constantino alrededor del año 321. Termina unos pocos años después en 325 con el Concilio de Nicea. Había muchas cosas que estaban ocurriendo en ese periodo, que acabamos de ver que sucedió, en realidad. Bueno, acabamos de ver después de 1700 años algo enorme con esta iglesia madre reuniendo a la gente bajo sus alas. ¿Cuáles fueron sus pensamientos sobre lo que ha sucedido aquí recientemente? Bueno, me fascinó leer sobre la visita del Papa a Turquía. Y visitó la mezquita. No oró con el imán en esta ocasión particular y puso alguna excusa. Pero luego fue al patriarca de la Iglesia Ortodoxa.
Y me parece fascinante que hicieron hincapié en las noticias de que estaban orando hacia el este. Y eso es exactamente lo que hablabas allí en el libro de Ezequiel. Ahora, si tomas esto, este asunto del este, tiene un origen muy antiguo. Cuando Adán y Eva fueron expulsados del Edén, fueron expulsados por la puerta del este. Y así, se fueron en dirección al este. Al principio, todos adoraban hacia el oeste porque tenían que girar y enfrentar el jardín del Edén, que ahora estaba cerrado para su entrada porque el querubín les impedía entrar. Así que la adoración era hacia el oeste. Pero Caín marchó hacia el este y dirigió su atención hacia el este, que es el sol naciente. Y para que él tuviera alguna forma de autoridad y no fuera eliminado en esta tierra, recibió la marca de Caín. Ahora, esa marca de Caín era una marca de autoridad para gobernar sobre los hijos del mal. Ahora es interesante que el papado reclama ese mismo poder, que tienen la autoridad para gobernar sobre la gente de esta tierra y que nadie tiene el derecho de juzgarlos. Ellos poseen toda la propiedad, lo cual es algo que Dios también reclama. Pueden enajenar toda propiedad y pueden dispensar por encima de la ley y nadie tiene derecho a hacerlo con ellos. Así que pueden enajenar gobiernos, pueden deshacerse de reyes, pueden hacer todas estas cosas, pero nadie puede hacerlo con ellos. Y el hecho es que sus iglesias están todas construidas hacia el este, o al menos la mayoría de ellas, para que la adoración sea hacia el este. Algo que el libro de Ezequiel destaca porque es paganismo, es adoración al sol. Y por lo tanto, solo es justo a sus ojos, al menos, que el día del sol sea el punto culminante de su día de adoración. En otras palabras, el eterno íster de su poder. Y de hecho, lo han afirmado en sus escritos. Este poder llegó tan lejos anteriormente que aquellos que no estaban de acuerdo con ella no podían comprar ni vender. Sí, eso es lo que solo quería mencionar brevemente y probablemente llegaremos a eso si leemos en Apocalipsis 13, 16, 18. Pero antes de mencionar eso, ahora recordé cuando mostraste esos documentos que aún están en el sitio web del Vaticano de 1968 y 1965. Creo que eso es después del Vaticano II, que ya te está diciendo que no hay cambio. Eso fue solo algo en lo que pensé. Y luego volverá a esto. Ese es un gran punto. Sí, tal vez lo vayas a discutir también ahora, pero cuando leemos desde el versículo 16, y hace que todos, tanto pequeños como grandes, ricos y pobres, libres y vínculo, recibir una marca en su mano derecha o en sus frentes, y que nadie pudiera comprar o vender, salvo el que tuviera la marca, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Y luego continúa identificándolo como el 666. Pero tal vez puedas explicarnos rápidamente qué significa tener el número. Tener el número significa que te has sometido a la autoridad de ese número. Porque Caín, quien recibió la marca de Caín, tenía la autoridad para castigar 7 veces a cualquiera que se le opusiera, y su descendencia aumentó eso a 70 veces 7. Y me fascina que Cristo diga que debes perdonar 70 veces 7, a menos que, por supuesto, tengas nuevas traducciones que violen eso y lo hagan 77. Pero eso es, por supuesto, una referencia a Daniel, capítulo 8 y 9, donde se refiere al cierre del tiempo de prueba después de 70 veces 7. Así que debes perdonar hasta que se cierre la pruebasche. Entonces, ¿quién tiene este poder de perdonar o no perdonar? En términos de los poderes terrenales. Bueno, el papado reclama ese poder. ¿Y si te sometes a él? Si te sometes a ello,
entonces eres un siervo de Él, al que te sometes, incluso si no es adoración, incluso si es solo por eso es uno u otro. Bueno, pongámoslo de esta manera. Si se te ordena hacer algo que es directamente contrario a la voluntad explícita de Dios en la Biblia, y eliges ir en contra de la palabra de Dios, y seguir la corriente, entonces recibes eso. Ese título o el número, ese número, lo has recibido, y recibiste ese nombre. El nombre también es una referencia al carácter. Y el carácter de Dios se retrata en los 10 mandamientos. Así que si te sometes al carácter del hombre de pecado y a su cambio, los 10 mandamientos, que por cierto, son una abominación, entonces, bueno, entonces eres un sujeto a ese poder. Y si lo colocas en un nivel de autoridad más alto que el de Cristo, entonces en realidad estás adorando un falso. Así que creo que básicamente lo que estamos viendo es que tendrás 2 marcas al final de los tiempos. Sí. Tendrás una marca de sellado, como se menciona en Ezequiel, que está en la frente, lo que significa que entiendes que es tu razón, es tu pensamiento, y tú crees que es verdad. Y este es el sello de Dios. Y el pueblo justo de Dios será sellado con esto al final de los tiempos. Pero luego también tienes esta marca de la bestia, que está ya sea en la mano o en la frente, lo que significa que puedes consentir a ello y realmente creerlo en tu mente, o la mano que significa acción. Puede que no lo creas, pero lo aceptarás. Sí. Actuarás en consecuencia. ¿Cómo se relaciona eso con James? Tenías algunas cosas sobre comprar y vender. Específicamente, ¿cómo se relaciona eso con comprar y vender? Bueno, sabes, Apocalipsis habla del poder que fue, no es, y aún es. Y sabemos que este poder perdió autoridad civil en 1798 cuando recibió una herida mortal. Pero para aquellos que están mirando el fin de los tiempos, cuando este poder resucite, sabes, nosotros solo necesitamos entender y mirar al pasado, para observar la historia de cómo este poder ha gobernado, para entender las conclusiones del tiempo del fin de quién controla la compra y la venta. Y una de las evidencias de eso es el Papa Alejandro III en el Concilio de Tours. Y esto proviene de la Biblioteca Digital del Vaticano también, que han digitalizado en los últimos años, prohibiendo, bajo un anatema, que cualquiera presuma mantenerlos en sus casas o en su tierra, sustentarlos, o realizar cualquier negocio con ellos. Podemos ver aquí también que esto, por supuesto, se reflejó en las obras jesuitas que tenemos en nuestra colección también. Pero incluso Guillermo el Conquistador hizo que toda la tierra de los ingleses fuera tributaria del pontífice romano y no permitió que nadie bajo su poder comprara o vendiera nada. ¿Quién fue hallado desobediente a la sede apostólica? Así que tienes la autoridad civil que dice, hey, queremos que todos sigan a Dios y como Él lo define o como Él piensa, lo que realmente significa seguir a la apostólica. Ver y hacer cumplir eso a través de la coerción, para que, habiendo perdido los consuelos de la humanidad, puedan ser obligados a regresar del error de su camino. Así que, básicamente, el plan del diablo aquí es hacer que ames los consuelos de la humanidad más que a tu Salvador. Eso es realmente a lo que se reduce aquí. Y la triste realidad es que lo que tenemos con todo el ecumenismo, incluso en el grupo de nacionalistas cristianos aquí en los Estados Unidos, son aquellos que están diciendo ahora que estamos bien con la obediencia no regenerada. Lo que quieren decir es que si eres coaccionado, básicamente recibiendo la marca en la mano, estás obligado a hacerlo por acción, pero en realidad no lo crees. En realidad, no lo crees en tu mente. Pero están bien con solo forzar la obediencia. Incluso si una persona no lo cree realmente porque creen que hacerlo traerá una reforma en América y traerá de vuelta esos valores religiosos que realmente quieren ver un avivamiento. Pero es un avivamiento a través de la coerción. No es un avivamiento a través del poder del Espíritu Santo para cambiar y convencer los corazones de los hombres. No es evidente, ni siquiera consistente con el nuevo pacto donde la ley de Dios está escrita en el corazón, pero es muy consistente con la estrategia del diablo desde el principio, incluso volviendo a los días de Caín y Abel. Fue el sacrificio de Abel el que fue aceptado ante Dios. Se ofreció con fe. Pero cuando el sacrificio de Caín fue rechazado, se levantó y mató a su hermano Abel.
Y ese sistema de matar a quienes disienten se ha reflejado en el gobierno de Satanás a lo largo de la historia. Desde entonces, ¿sabes? Una de las cosas que creo que es interesante es que muchos de los nacionalistas cristianos hoy en día ya no ven al papado como el poder del anticristo. Y, sin embargo, el simbolismo está presente en abundancia, el paganismo. Y hemos tocado esto antes y hemos bailado alrededor de este tema de la adoración al sol y hemos hablado de cómo en el venerable día del sol, Constantino tuvo este cambio de edicto. Pero, ¿qué tipo de simbolismo? Vemos que el Vaticano todavía tiene el culto al sol arraigado en sus diversas ceremonias y ese tipo de cosas. Quiero decir, todavía vemos algunos símbolos de la presentación del culto al sol que han perdurado desde el paganismo romano donde solían adorar a Sol Invictus, el dios del sol. Todavía vemos eso hoy en día. ¿Qué dirían ustedes, Walter y Martí? Bueno, hace poco o hace unos momentos, hablaron sobre Tammuz, ¿verdad? Y el culto a Tammuz. Y luego lees en las escrituras que las mujeres de Sión estaban llorando por Tammuz. Ahora, Tammuz, por supuesto, era el hijo de Baal y Semiramis, quien solía ser Baal, solía ser Nimrod, que ascendió al sol y se convirtió en parte de el sol y luego impregnó a Semiramis a través de un rayo divino del sol. Y ella dio a luz a este hijo, Tammuz, y ellos le hacían pasteles. Y estos pasteles tenían el signo de Tammuz, que es básicamente una cruz de lados iguales. Y hasta el día de hoy, en tiempos de Pascua, realmente tenemos estos bollos de cruz caliente. Así que nada ha cambiado realmente. Todo el ritual de Pascua se basa en el paganismo y está tan alejado de la Pascua cristiana como el este lo está del oeste. Así que tienes toda esta imaginería de adoración al sol. Entonces, por supuesto, tienes a la diosa, la reina del cielo, Isis, Istar, como quieras llamarla. Y el catolicismo romano tiene exactamente lo mismo. Así que también representarán a María con un resplandor solar detrás de ella como básicamente la encarnación moderna de Semiramis. Y la Biblia nos dice claramente que los muertos no saben nada, que duermen. Y sin embargo, aquí todos estos santos son deificados. Ahora, en tiempos antiguos creían que cuando morías, en realidad ibas y te convertías en una estrella. Y las estrellas estaban agrupadas en constelaciones. Y eventualmente, porque creían que todo giraba alrededor del sol, el sol era la deidad principal. Así que tienes a todas estas llamadas estrellas vivientes que en realidad son mortales y están dormidos según las escrituras. Y tienes todo esto en el catolicismo y los tienes como mediadores. Así que todo lo que ha sucedido es que han cambiado los nombres de las deidades particulares. Pero no han cambiado la esencia en absoluto. Así que el paganismo está vivo y bien y viviendo en el catolicismo romano y siendo tragado de lleno. Línea y anzuelo por el protestantismo. ¿Y qué hay de la Eucaristía? A veces hay imágenes donde el Papa o el sacerdote tienen ese gran emblema solar y luego ponen la hostia dentro de eso y caminan detrás. Sí, tenías una imagen de una custodia hace un momento. Y la custodia, por supuesto, tiene la luna en forma de hoz en la parte inferior. Y esa luna en forma de hoz representa el útero de la mujer en el que nació Tammuz, el dios sol. Así que esa es la razón por la que tienen un dios de olea redonda. En ninguna parte de la escritura lees sobre un dios de olea redonda que luego es plantado en este útero en la luna de guadaña, la custodia. Y luego la custodia a menudo tiene las varillas rectas y curvadas unidas a ella. Y las curvadas representan lo femenino y la recta representa lo masculino. Es una forma de adoración fálica, si así lo deseas. Y luego esto se lleva y se adora.
lo cual se hace hasta el día de hoy en las procesiones papales donde marchan las hostias consagradas por las calles, para veneración. Eso es pura adoración al sol pagana. En ninguna parte de las escrituras lees algo así. Una de las cosas que estamos viendo es en Apocalipsis 14. Sabemos que hay mucho paganismo en Babilonia, pero ¿hacia dónde va esto en el tiempo profético? ¿Sabes? Hay una advertencia allí sobre la marca de la bestia, que los protestantes han identificado desde hace mucho tiempo, desde Thomas T. Jam, Peter Chamberlain, John Lavington, y muchos otros individuos. Domingo con la marca de Roma o la crisis de la marca de la bestia. Es interesante hacia dónde va el diálogo en el pensamiento público. Una de las cosas que he estado viendo aquí recientemente es que Twitter se ha convertido en la plataforma desde que Elon Musk la adquirió, donde gran parte de este diálogo está teniendo lugar, específicamente pidiendo legislación sobre el domingo. Y algunos de los comentarios que estamos viendo aquí recientemente de individuos que tienen trabajos de necesidad en sábado. Este individuo responde, de hecho, o en otro lugar desde el cristiano reformado, algunas cosas que son justas y rectas. Hacer cumplir el sábado cristiano con sanciones civiles, leyes contra la blasfemia, penalizando civilmente a los ciudadanos que pueden asistir al culto público y se niegan. Uno de los verificados aquí respondió, ¿qué sanciones civiles implicaría para el sábado? Matar a cualquiera que no lo guardara. Eso es lo que requería la ley mosaica. El cristiano reformado respondió, depende de la gravedad de la ofensa. Así que sugiere quizás que podrían surgir penas de muerte si violas estas leyes. Leemos a otros individuos diciendo que el domingo es el sábado cristiano. Y revocar las leyes azules permitió a los no cristianos hacer negocios el domingo vendiendo alcohol y cosas así en el sagrado sábado cristiano. Domingo. Esto tuvo un profundo efecto en la sociedad cristiana americana. Aquí encontramos a alguien más diciendo, restauremos las leyes del sábado. Las leyes del sábado bien formadas son la justicia social en su máxima expresión, organizando el tiempo civilizacional en torno al sacrificio de alabanza debido a Dios. ¿Sabes? Me parece interesante ver los paralelismos entre 1888 y lo que estamos viviendo ahora. Una de las cosas que algunos individuos han comentado es que en ese periodo de tiempo cuando nuestra iglesia enfrentó, si se quiere, a Cestio, ahora estamos aquí con quizás a Tito. Pero 2 mandatos presidenciales no consecutivos con Grover Cleveland. Ahora tenemos un presidente, el segundo en la historia de Estados Unidos con 2 mandatos presidenciales no consecutivos. Tenemos al Papa León III en 1888. Ahora tenemos al Papa León XIV. Tenemos la ley del domingo de Blair. Y depende de cómo vayan las cosas en el futuro. Pero para mí, Proyecto 2025, y algunos de los impulsos allí se ven muy similares. Muy similares. También es interesante que en ese periodo, hubo una fuerte influencia de aranceles. Los aranceles de McKinley estaban ocurriendo y, ya sabes, enormes cantidades de aranceles. Y ahora eso está siendo retomado. También tuviste inmigración. Sí, la crisis de inmigración, eso fue otra cosa que fue grande. Tuviste la Asociación Nacional de Reforma, la NRA. Ahora tenemos la nueva reforma apostólica o la narrativa. Y tenemos la era dorada, donde había mucha conversación sobre grandes negocios y enormes cantidades de control en el sector privado influyendo en el gobierno. Y ahora tenemos discusiones sobre la era dorada en nuestro periodo, con un salón presidencial dorado siendo construido. Hay tantas similitudes entre lo que sucedía en 1888 y lo que está sucediendo hoy. Bueno, también tenías la revolución industrial entonces, y ahora tienes la revolución de la IA que avanza ahora. Así que vemos todas estas similitudes entre 1880, como dices, y ahora. Y me hace preguntarme, creo, que el flujo del tiempo, estamos casi al final de él. Pero, ¿sabes? Tienes razón. Vemos a estas personas en Twitter hablando sobre el domingo, promoviendo eso. Y no todos ellos son católicos. De hecho, la mayoría de ellos no son católicos. Pero sabemos que habrá una unión triple de apóstatas, protestantismo, catolicismo y espiritualismo. Y lo que observo es que miramos en Apocalipsis, donde vemos la primera bestia en Apocalipsis 13. Y luego hay esta segunda bestia que hace una imagen a la primera bestia. ¿Sabes? Estamos aquí hablando sobre el simbolismo del sol y hablando sobre el paganismo. Eso está en el Vaticano, que está empapado en ello. Quiero decir, pues mira, en el Vaticano, donde tienen un obelisco egipcio que originalmente fue dedicado al dios Sol.
que trajeron a un gran costo y con gran esfuerzo, para, ya sabes, traerlo desde Egipto. Y luego fue instalado allí y en realidad es el reloj de sol más grande del mundo, justo afuera de la iglesia principal allí en el Vaticano. Y incluso tienes el edificio en sí, donde tienes esta cúpula que está, ya sabes, justo allí en la plaza de San Pedro, donde tienes esta cúpula arqueada, que en realidad es para lo que se usó. Es como un templo solar, porque tendrías toda esta luz que entraba del sol arriba. Y de hecho, si miras el techo de la Basílica de San Pedro, en realidad ves estallidos de luz solar por todas partes, alrededor de ella. Puedes ver ese título, Pontifex inscrito o Pontífice inscrito, justo en el techo con todos estos soles alrededor. Incluso tienes el altar mayor, que es donde el Papa, ya sabes, celebra la misa. Y miras detrás de él, y es solo este enorme estallido de sol. Así que vemos este simbolismo del sol en todas partes. Y como ustedes decían, cuando levantan la Eucaristía, literalmente están levantando un disco blanco, y lo sostienen así, ¿verdad? Y mientras lo sostienen, ¿qué es eso? Ese es el sol naciente. Pero luego, si miras el simbolismo, ¿cómo hace este segundo poder bestial en Apocalipsis 3 una imagen de la primera bestia? Bueno, observa cómo está diseñado Washington DC. En realidad tienes el edificio del Capitolio, que es extremadamente similar a la Basílica de San Pedro. Y también tienes un obelisco gigante, de hecho, un obelisco aún más grande que el monumento a Washington. ¿Y hacia dónde está todo esto? ¿Dónde está Lincoln cuando está sentado en el templo donde se sienta? Correcto, porque se sienta en un templo. Dice en este templo. De hecho, dirá eso en los letreros y grabado detrás de su cabeza. Usa la palabra templo. Bien, ¿hacia dónde está mirando? Está mirando hacia el este, hacia un obelisco solar, hacia el edificio del Capitolio. Profesor Bate, estoy seguro de que tiene algún comentario sobre la variedad de simbolismo que vemos con este mimetismo de Roma aquí en esta segunda bestia. Poder. Bueno, se afirma que el que está fuera de el Laterano de Juan, ese obelisco es el obelisco de Tutmosis III. Ahora, según William C. y otros, ese faraón en particular fue el faraón del Éxodo. Y si eso es cierto, entonces él fue el que dijo, ¿quién es Yahvé? Que yo deba obedecer su voz. No lo conozco, y no obedeceré su voz. Y eso es exactamente un recordatorio de lo que está haciendo el papado. Cuando llevaron esa cruz de obelisco a Roma, estuvo allí durante muchos años porque el papado emitió un decreto que decía que quien la erigiera a gran costo. Por supuesto, si fallaban y se rompía, entonces pagarían por ello con sus vidas. Así que nadie quería intentarlo hasta que alguien finalmente lo hizo y tuvo éxito en erigirla. Y así, todos estos son hechos muy interesantes. ¿Por qué traerían estos obeliscos dedicados al dios Sol? Porque es un símbolo fálico. Pero también estaban dedicados a los diversos faraones. ¿Por qué traer eso y erigirlo fuera de su iglesia principal? Desde que Juan Latrón imitó a la iglesia, la madre de todas las iglesias, incluso usan ese título. Es simplemente asombroso. Y luego, como dices, el domingo, la autoridad del domingo descansa únicamente sobre principios católicos. Hay numerosas citas donde Roma dice que la adoración en domingo se basa en sus preceptos y solo en los suyos. Ellos son los únicos que se atribuyen el crédito. Y si por lo tanto, alguien llama a la adoración en domingo, en realidad es un llamado a aceptar la autoridad papal en términos de la esencia moral de tu vida. Bueno, prefiero aceptar la esencia moral de este libro, donde Dios nos dice cuál es la esencia moral. Y Él dice que debemos recordar el día de reposo y no olvidarlo. Así que es una cuestión de dos autoridades en justaposición. Es la cuestión de la marca de Dios contra la marca de la bestia. Y es una cuestión de autoridad. ¿Quién tiene el derecho de gobernar mi capacidad moral? ¿Es el papado o es Dios a través de su palabra?
Y en cuanto a mí y mi casa, creo que es Dios y su palabra quienes dictan la autoridad moral y no algún usurpador terrenal. Es interesante que mencionaras ese obelisco, porque ese habría sido el faraón que prohibió el descanso sabático. Sí, solo quería decir que es exactamente lo mismo. Dejas que la gente celebre el sabbat, los haces descansar. Moisés, los haces guardar el sabbat. Quítales sus cargas. Esa es una ley anti-sabbat. Sí. ¿Sabes? Si retomas eso, el concilio de Nicea ya comenzó a hablar sobre, ya sabes, estas cosas. Pero es el concilio de la Odisea, al final, el que hizo el decreto de que no se podía guardar el sabbat. Eso es exactamente lo que hizo el faraón. Él dijo, tú, Moisés, haces que el pueblo sabbat lleve sus cargas. Te lo estoy diciendo, no descansarás. Solo la Iglesia Católica ha hecho tal ley y se basa en ella hasta el día de hoy. Es una blasfemia más allá de las blasfemias. Y que la gente no lo vea es porque lo han ocultado bajo tal montón de rituales paganos que no se puede ver. No puedes ver la luz por toda la parafernalia que se coloca frente a ella. Pero ustedes mencionaron antes que James y Alex sobre cuán similar tenemos el periodo ahora 1888. Y creo que esta vez, lo que sucedió en el tiempo de Faraón, cuando esa ley se aprobó, las plagas cayeron. Las plagas cayeron, sí. Así que en 1888, simplemente fue barrido. Porque es como el primer asedio, si tomas las semillas de Jerusalén. Así que no creo que lo veamos ser dejado de lado nuevamente en el segundo asedio. Creo que estamos en el proceso del segundo asedio. Y como todos afirman, debe ser un día de adoración sincronizado. Así que no puede ser cualquier día. Y el único día que queda después de toda la legislación laboral es el domingo. Y como dijo Rerum Novarum, este es el día que el Estado debe garantizar. Y así, un papa moderno, León, que se ocupó de afirmar enfáticamente que está involucrado en implementar Rerum Novarum. Bueno, ese es el punto principal de Rerum Novarum, que toda legislación laboral debe centrarse en cuestiones morales papales, de las cuales el domingo es el núcleo, porque determina por qué autoridad realmente actúas. ¿Sabes? Una cosa que creo que es importante es que nosotros, como adventistas del séptimo día, tenemos, ya sabes, inscrito en nuestro logo, el mensaje de los tres ángeles. Este ha sido nuestro mensaje al mundo. Correcto. Hemos dicho, este es nuestro Apocalipsis 14, comenzando en el versículo 6, hacia adelante. Ese es nuestro mensaje al mundo. Pero, ya sabes, a veces la gente nos pregunta, ¿por qué solo están sentados aquí enfocándose en el papado? ¿Por qué? Porque están sentados. Esa es la única cosa de la que hablarás. Pero es por esos mensajes. Si lees esos mensajes, 2 de los 3 advierten sobre un falso sistema de adoración y advierten sobre recibir una marca. Sí. Así que si realmente estamos predicando este mensaje, si no lo estás escuchando discutido desde el púlpito, realmente estás escuchando el mensaje de los 3 ángeles. El Evangelio se presenta primero, y luego son esas 2 cosas. Sí. Y si solo escuchas ley, domingo, sábado, entonces realmente te estás perdiendo el punto, porque estamos viendo 2 sistemas de salvación aquí. Estamos viendo el sistema pagano de salvación por obras donde pagas por tus propios pecados. Como afirma el papado que haces en el purgatorio, tienes que pagar por tus propios pecados porque niegan la expiación o la justicia por la fe. En verdad, la justicia por la fe anula el cumplimiento de la ley. No. Pablo dijo implícitamente, ¿acaso abrogamos la ley? Dios no lo quiera que mantengamos la ley. Es porque eres salvo a través de la justicia, por fe, que vuelves a estar en armonía con la ley. Mientras que en el sistema papal, es a través de la obediencia que vuelves a estar en armonía con el sistema. Así que hay 2 maneras diametralmente opuestas de ver la salvación. Una está centrada en Cristo como el sacrificio expiatorio. Roma niega la expiación, como lo prueba el purgatorio. Lo afirman públicamente,
Lo declaran abiertamente, y por lo tanto no es una religión cristiana, sino una forma pagana de cristianismo. Y además, si continuamente les muestras al pueblo que fue Roma, que ha sido y que sigue siendo, pueden entender. Y luego les muestra los tentáculos hacia donde está llevando. No es solo una organización religiosa, tiene sus tentáculos en todo. Entonces, por eso se está hablando todo el tiempo. Y la Biblia no advierte sobre todas las otras cosas, advierte sobre este sistema. Toma el papado moderno. Hemos tenido a los superhombres económicos visitando el papado. Hemos tenido a la fraternidad deportiva visitando el papado. El papa actual acaba de recibir a la gente de Hollywood en el papado. Jefes de Estado y gobiernos visitan el papado. Iglesias y sistemas religiosos. La adoración llegará al papado. Todos ellos están básicamente integrados en este sistema de superramera con la inscripción Babilonia, la madre de rameras. Y ese es un término muy inclusivo, madre de rameras, porque hay muchas de ellas se incluye a las iglesias, ¿verdad? Desafortunadamente, sí. Así que ahí tienes toda la plétora. No hay otro sistema en el mundo que califique, como lo hace el papado, para todas las directrices que tenemos en la Biblia. ¿Sabes? Ellen White dijo aquí en Review and Herald en 1908. Ella dijo, las fuerzas del mal se están reuniendo en fuerza. Satanás halaga a sus colaboradores diciendo que realizará una obra que cautivará al mundo. Mientras que una inactividad parcial ha caído sobre la iglesia. Satanás y sus huestes están intensamente activos. Así que piensas que el Papa se reunió recientemente con todos los jesuitas y básicamente les dio una comisión para que salieran y fueran necesarios. Ahora, los jesuitas fueron una respuesta directa. Fueron la contrarreforma. Fueron una respuesta a la reforma en ese momento. Así que al decir eso a los jesuitas, y no creo que su directiva haya cambiado, siguen siendo la contrarreforma directa. Así que cuando se reúne con ellos y dice, los necesito, cuando asumió el cargo, dentro de un mes, ya está hablando de unir el este y el oeste. Ahora está yendo y reuniéndose con el este y discutiendo, ya sabes, con Bartolomé. Discutiendo con estos lados, tratando de que se unan, impulsando este enfoque ecuménico. Si observas, no está perdiendo tiempo. Está avanzando con gran intensidad. Y él dijo específicamente que quiere que las iglesias ortodoxas orientales cambien el día en que celebran la Pascua, porque el domingo de Pascua es para ellos, el centro que llevó al domingo semanal. Cada domingo es una mini Pascua según el papado. Y, por supuesto, esa palabra Pascua proviene de la diosa Istar. Así que este papado está ocupado haciendo eso. Y solo toma el simbolismo de todos los juegos que se están representando, ya sea en arenas deportivas o ya sea en los Juegos Olímpicos. Así que todos estos indicadores están mostrando las profundas raíces paganas que encuentras en todas estas organizaciones en el mundo. Pero también mencionaste ahora a Bartolomé y a los ortodoxos y a todos ellos. Pero también has tenido al rey Carlos, quien ha ido y conseguido un asiento dentro del Vaticano. La primera vez en 500 años que algo así ha sucedido también. Ese es un símbolo poderoso de que el protestantismo ha capitulado por completo. Miras cómo se está cerrando esto y ves la intensa actividad que está avanzando. Ves este ecumenismo que está avanzando. Y debería hacernos darnos cuenta de que estamos justo aquí en el cierre absoluto de la historia de este mundo. Hay 8.000 millones de personas vivas en este planeta, y pronto esto será un desierto desolado en solo unos pocos años. No sabemos el tiempo exacto, pero está llegando con gran rapidez. Y así, este mensaje de los 3 ángeles que tenemos que dar incluye 2 de las 3 advertencias. Las últimas 2 advertencias son sobre Babilonia y esta marca. Pero sabes, ese primer ángel sale con el Evangelio eterno para predicar a los que habitan en la tierra.
Así que lo que pasa es que no deberíamos comenzar todo esto diciendo, oh, va a haber un tiempo temible que se acerca. No vamos a poder comprar ni vender y solo terminar con miedo. Y esa es una cosa que realmente hemos tratado de hacer con nuestro ministerio. Somos herencia y esperanza. Así que estamos tratando de añadir esperanza y estamos tratando de decir, escuchen, levanten sus cabezas porque su redención se acerca. Entonces, ¿cuál es este mensaje de esperanza que tenemos? Sabes, acabamos de discutir estos paralelismos entre 1888 y ahora. Una de las otras cosas que avanzaba en 1888 era un mensaje de justicia por la fe. No podemos hacer nada para merecer nuestra propia salvación. Nuestra justicia son trapos sucios. Pero si leemos el consejo dado en el capítulo 3 de Apocalipsis a las 7 iglesias, y sabemos que estamos en la Odisea, necesitamos el oro que es probado en el fuego, el colirio para que podamos ver. Necesitamos la túnica de la justicia de Cristo que se nos es puesta. Y así, ese mensaje de justicia por la fe, dejando el pecado, creyendo que Cristo puede hacer algo por nosotros que no podemos hacer. Él puede proporcionar ayuda sobrenatural para que podamos vencer el pecado. Ese es el mensaje que debe avanzar. Además de estos otros dos. Amén. Hay un paralelo ahí. Si miras la creación, ¿qué contribuimos a la creación? Absolutamente nada. Correcto. Fuimos el último producto de ese acto creativo, la creación de la humanidad al final del sexto día, básicamente. Así que no tuvimos ninguna participación en la creación, y por lo tanto, tuvimos que descansar de acuerdo al mandamiento del sábado en las obras completadas de Cristo. Ahora, lo mismo se aplica a la recreación, que es la expiación. Así que, por lo tanto, tienes un segundo. En Deuteronomio, capítulo 5, tienes una segunda lista de 10 mandamientos donde dice, recuerda que fuisteis esclavos en Egipto y el Señor os sacó de allí con brazo extendido. Así que, en otras palabras, te saca de la esclavitud del pecado. Y así como no tuvimos contribución en la creación porque ni siquiera estábamos allí, no tenemos contribución que podamos traer a través de nuestras obras en la recreación, de nuestra naturaleza caída. Eso es algo que Cristo tiene que hacer. Y hasta que este cuerpo vil sea cambiado en su cuerpo glorioso, la única reivindicación de justicia que tengo es su manto inmaculado de justicia que Él me imputa. O aquellos que creen en su nombre. Así que la esencia misma del sábado es recordar que no tuviste nada que ver con la creación y que no tienes poder para implementar una recreación. Por lo tanto, todo lo que haces descansa en la justicia de Cristo y su poder creativo y recreativo. Y el papado dice, no, tienes algo que puedes hacer y pagas por tus propios pecados y rectificas tus caminos. Y básicamente no necesitas esta justicia por la fe. Así que el asunto del sábado no es solo una cuestión de un día. Es una cuestión de descansar en la obra completada que Cristo ha hecho, o descansar en los mandatos y decretos papales. ¿Cuál de los dos te llevará a través de las puertas de perlas? Bueno, creo que este es el mensaje que tenemos que dar al mundo. Y no es uno en el que intentemos decirle a la gente que todos los católicos son de alguna manera malvados o que somos de alguna manera firmemente anticatólicos y no soportamos a los católicos. Ese no es el caso en absoluto. Anhelo su salvación y creo que muchos católicos bien intencionados allá afuera. Cristo examinará su carácter y creo que muchos estarán en el cielo porque no se les dijo la verdad, pero vivieron de acuerdo a la luz que tenían. Más bien, mi objeción es con el sistema de adoración que se está promoviendo y esto no es algo aislado al adventismo, sino que en realidad es todo. El protestantismo el que cree en esta noción. Vamos a cerrar con una breve oración y partiremos de ahí. Nuestro querido Padre en el cielo,